Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de esta mañana. Hoy nos toca estudiar Apocalipsis 8. Si gustas ir allá, abrir tu Biblia. Y la semana pasada el pastor Iván compartió acerca de la oración, ¿no? Y terminamos con un momento pues muy padre, muy hermoso, todos orando. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 6 y vemos cómo Dios sigue trayendo juicio a las naciones. Anteriormente en el capítulo, vemos que desde el capítulo 6 se empiezan a abrir los sellos, ¿no? Vemos un poquito antes la imagen del Cordero, el que era el digno de abrir el rollo que tenía 7 sellos y uno por uno fue abierto. Y vemos que en estos sellos, el castigo que Dios traía a la humanidad eran resultado mismo del corazón del ser humano, es decir, guerras, conquistas, hambre, muerte. Era la actividad deliberada del hombre, ¿no? La intención del hombre, siempre querer estar por encima, pisoteando. Y es lo que describen, ¿no? Que hay guerras, conquistas, hambrunas, muertes. Y luego en el capítulo 7 se nos abre un paréntesis que dentro de estos juicios, de los sellos, vemos que una parte donde hay 144,000 judíos sellados. Y también vemos después de la segunda mitad del capítulo 7, esta gran multitud en el cielo, ¿no? Y a partir del capítulo 8, cuando se abre el séptimo sello, vimos la semana pasada, y también se nos introduce con una imagen tan hermosa que también hace referencia al ritual de los sacerdotes cuando quemaban el incienso delante del altar. Y lo que vemos aquí es la misma descripción, ¿no? Un ángel abriendo un ángel quemando incienso, usando la oración de todos los santos y ofreciéndolos en sacrificio a Dios, y que Dios escuchaba esta oración, ¿no? Vamos a orar para empezar y continuamos con este capítulo, ¿sale? Señor, te damos gracias por este momento, Dios, por tu palabra, porque podemos tener la libertad de juntos estudiarla, meditarla, Señor. Y hoy rogamos de tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos hable, abra nuestro corazón, también quite de nuestra mente lo que nos estorba, Señor, y que traiga convicción a nuestro corazón, Dios. Si andamos mal, Dios, que traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio, y que nuestro corazón busque agradarte y obedecer tu palabra, Señor. Y te rogamos que nos muestres en esta porción de tu palabra, Dios, lo que quieres que hagamos, Señor, tu voluntad, Dios, y también con el deseo de poder compartir a otros lo que tú nos das, Señor. Trae el pan de vida, Dios, que necesitamos a través de tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Ponemos todo delante de ti, Señor, ese tiempo, cada palabra, Dios, cada versículo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 5 del capítulo 8, para más o menos entrar en el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vemos que son 7 sellos, son 7 sellos, ¿no? En el séptimo sello se abre 7 trompetas, que es la que vamos a ver ahorita, ¿no? Y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces vemos esta paréntesis que se abre antes de que se empiecen a abrir las 7, antes de que suenen las 7 trompetas,
Y vemos cómo Dios responde a las oraciones. Muchos dicen que también que son las oraciones de los que son martirizados en la época del comienzo de la tribulación, ¿no? Pero cuando vemos esta imagen de que a las oraciones se le añadió más incienso, también podemos interpretar que en realidad son las oraciones de todos los santos, de todo creyente, de todo mártir, de cualquier persona que haya sido muerta por causa del evangelio. Entonces vemos que también es ofrecida en este momento. Y el pastor mencionaba, ¿no? este momento de silencio, donde algunos dicen que tal vez es Dios contestando todas las oraciones, porque la siguiente imagen que vemos es este ángel poniendo fuego del altar y virtiéndolo sobre la tierra, lo cual representa, estas oraciones van a ser contestadas y van a ser echadas con fuego a la humanidad. Y a lo largo de la historia, creo que hemos visto o hemos sabido, ¿no? Por ejemplo, los discípulos, todos los que murieron martirizados, ¿no? De una manera terrible, pero siempre entregando su vida por amor a Cristo. Y a partir de ahí vemos muchas personas que han estado entregando su vida, que han sido martirizadas. Yo me acuerdo unos de los libros que cuando era como un poco más joven, porque todavía soy joven, cuando era, no sé, 20, 21, 22 años, ¿no? Por ahí leí un libro que se llama Locos por Jesús, de una banda como de música cristiana americana, que se llama DC Talk, que se llama La Voz de los Mártires, ¿no? Y narra muchos testimonios de personas que entregaron sus vidas, ¿no? En Rusia, en China, en Medio Oriente, en muchas comunidades. O sea, narra la historia de cómo fueron esas personas entregando su vida a tal punto de que a niños de 12, 13 años les obligaban diciendo, renuncia a tu fe, renuncia o di que Cristo no es tu Señor. Y jóvenes, niños hasta de 12 años, yo me acuerdo de una historia de una niña de 12 años, dijo no. Y fue martirizada, ¿no? Y vemos que ha habido muchas injusticias, ¿no? Y eso me llevaba, cuando compartíamos allá en el Oriente, en Segunda de Tesalonicenses, si me acompañas a buscar Segunda de Tesalonicenses 1, del 4 al 10, compartíamos la vez pasada cómo Pablo, cuando manda esta carta, él estaba alegre, estaba contento de cómo esta iglesia estaba creciendo. Dice que estaban creciendo en fe, en amor unos con otros. Y dice en el versículo 4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Es decir, estaban pasándola duro, ¿no? Ahorita vemos la palabra persecuciones y tribulaciones y, ay, sí, pobres, ¿no? Pero si nos ponemos en un ratito en esos zapatos, estaban siendo despojados de sus pertenencias, estaban siendo asesinados, perseguidos. Cuando Pablo menciona y da una pequeña descripción de cómo perseguía a la iglesia, te das cuenta que era terrible esta persecución. Y entonces Pablo les dice, nosotros estamos tan alegres, tan gozosos, tan contentos, y nos gloriamos de cómo ustedes han permanecido fieles a pesar de estar sufriendo esto. Y luego el versículo dice, esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, una de las cosas que explicábamos esa vez es que cuando un creyente, cuando una persona que ha puesto su fe en Dios sufre alguna injusticia, alguna persecución, se está haciendo evidente, válido y justo el hecho de que Dios vaya a juzgar el mundo en algún momento con toda su ira. Es decir, está validando que Dios es justo. Cuando hay injusticia, lo único que se está haciendo evidente es que esta tierra, esas personas, todo el inicuo, todo el impío, merece el juicio de Dios. Es lo que se está haciendo cada vez que viene y sufrimos alguna especie de persecución, ¿no? Es decir, se hace evidente que Dios es justo y que debidamente va a pagar al impío la retribución. Es decir, cuando vemos este versículo que dice, mía es la venganza, yo daré la retribución, yo daré el pago. ¿Y quién quiere caer en manos de un Dios airado? Nadie, ¿no? Ay, de aquel que cae en las manos de un Dios. Entonces, cuando vemos estas persecuciones, dice, y luego versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En qué dice el versículo 8? En llama de fuego, para retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor. Entonces es lo que estamos viendo. Pablo está anunciando que tarde o temprano el Señor, con llama de fuego, con el poder de sus ángeles, va a venir y va a dar retribución a los que no conocieron a Dios o a los que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor. Y es lo que estamos viendo precisamente en el capítulo 8. El Señor Jesús está contestando, escuchando el clamor de cada persona que ha sufrido alguna injusticia a causa de su nombre. A toda persona que ha sufrido la injusticia del pecado. Entonces lo que vamos a ver, empieza la ira de Dios en llama de fuego en este momento. Ahora, hace como un año y medio creo estaba leyendo una noticia, ¿no? de una comunidad en la costa de Oaxaca que estaban siendo despojados. O sea, su fe estaba haciendo que las personas los estaban despojando, ¿no? Asesinaron a la abuela, a los demás les quitaron sus pertenencias, tuvieron que llegar a otro municipio. Y yo me quedaba pensando, dije, toda esta injusticia, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, la sensación nada más de entender que están golpeando y maltratando personas por su fe, se siente. Y dices, ¿pero qué está pasando, no? Pero me recordaba esto porque lo que veía es, tarde o temprano todas esas injusticias van a ser pagadas con un terror tan horrible que la gente, y ahorita vamos a ver que ni aún así se arrepentían. Y entonces el pastor nos animaba, oren, presenten sus peticiones delante de Dios. Dios nos está escuchando. Él no está ajeno a nuestro dolor. Ahora, tal vez ahorita las injusticias o tal vez la injusticia del pecado no la podemos percibir como en ese entonces. Vivimos en un país libre donde tenemos, o al menos en donde estamos ahorita, tenemos libertad de culto, podemos reunirnos, podemos arrodillarnos en la plaza y orar, podemos reunirnos todos juntos. Tal vez la percepción es diferente, pero ¿cuántos no han sufrido una injusticia o un dolor totalmente diferente de ese tipo, pero, por ejemplo, de una persona que en algún momento rompió tu alma, ¿no? En algún momento te despedazaron la cabeza. Y tú dices esa injusticia o un abandono o algo que tú dijiste, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y todo ese clamor, ese dolor, esas lágrimas, el Señor las está escuchando tan delicadamente, cada necesidad que pasamos. O sea, es nuestro Padre y cada detalle de nuestros sentimientos, Él lo toma en cuenta. Dice que Él guardaste mis lágrimas en tu redoma. Es decir, es un botecito, ¿no? Y que todas las lágrimas que una vez has derramado clamando a Dios, Él las está guardando. Y en este punto vemos la imagen, todas esas peticiones echadas encima del mundo en señal de juicio. Dice, y el ángel tomó versículo, regresamos a Apocalipsis, versículo 5, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos. Dios responderá a su debido tiempo. Decía este antiguo pastor Jonathan Edwards, ahí en su sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, él menciona, como dice, el arco de la ira está extendido y solamente es un hilo de gracia que está deteniendo que tú puedas, para que tengas tiempo de arrepentirte. El arco de la ira, y Dios escuchó todas las oraciones, todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor que hemos puesto delante de Dios. Tarde o temprano ese arco va a ser soltado. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios ama a los suyos. Él no pasa por desapercibido cada oración. Y entonces estas advertencias son introducidas con un despliegue de su poder que va a traer terror sobre la tierra. Y es lo que viene a continuación. Versículo 6 dice, y los 7 ángeles y las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Los 7 ángeles se disponen. Es decir, todo esto por lo que hemos estado clamando a Dios. Cualquiera que haya mencionado en su oración, Señor, establece tu reino, este es el momento donde es contestado. Porque las oraciones fueron derramadas con fuego sobre la tierra. Y dice, y los 7 ángeles se dispusieron que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas.
Ahora, cuando vemos esta señal de las trompetas, en el Antiguo Testamento, cuando sonaba una trompeta, daba una señal, o era una advertencia de que venía el enemigo, o era un aviso de guerra, o en este caso vemos que se está anunciando el castigo que Dios traerá al mundo. Y aunque vamos a ver que es un castigo parcial, aún así es algo terrible que va a caer en el mundo. Y menciona el versículo 7, dice, Apocalipsis 8, versículo 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, vamos a encontrar muchas similitudes o muchos paralelismos entre el Éxodo, entre las plagas que cayeron sobre Egipto y Apocalipsis, lo que está sucediendo ahorita. Entonces vemos que la primera trompeta lo que hizo que hubo granizo y fuego mezclados con sangre, ¿no? Y es lo que pasó en la ¿cómo se llama? En la séptima plaga, ¿no? En Egipto, ¿no? Hubo fuego y granizo que destruyeron todas las cosechas de Egipto, todas las partes del alimento, donde se obtenía el alimento fue destruido, ¿no? Y cuando vemos a partir de este versículo, en los sellos pasados, Dios juzgó al mundo a través de la misma acción del hombre. O sea, las guerras, las conquistas, hambruna, muerte, a través del mismo efecto del corazón del hombre. Y a partir de estas trompetas, el Señor empieza a juzgar al hombre o a la tierra con la intervención directa de Dios. Muchas veces, por ejemplo, no sé si han visto de repente que hay documentales que han tratado de explicar la cuestión de las plagas, ¿no? Y que sí tiene un respaldo como científico. Tratan de acomodar ahí todo esto en la cuestión científica y podría ser, pero lo que se va a hacer evidente en este punto es que pase lo que pase y quieras explicarlo como quieras explicarlo, es Dios. Y la gente va a decir que es Dios moviendo toda la naturaleza, Dios moviendo todo lo que Él controla, todo lo que está en su poder que tenga que ver con naturaleza, Él lo mueve. Y si quieres buscarle un lado científico y todo eso, trata de hacerlo. Pero lo que sí podemos entender es que es la mano de Dios, sea como sea. Dios moviendo. Dice que destruyó la tercera parte de lo verde, ¿no? De árboles y de todo. Y vemos, no sé si se han dado cuenta que cuando de repente falta un suministro, por ejemplo, no hay tomate. O no, se echó a perder el limón, o no hay limón, y cómo sube el precio, ¿no? El precio que estaba el kilo a 8 pesos, de repente sube a 25 kilos, ¿no? Por falta de que pues, no hay limón, ¿no? Apenas el año pasado, como por septiembre por ahí, no hubo cosechas de café. No hubo el productor más grande es Brasil, o sea, es el que abastece casi todo el mundo, ¿no? Entonces hubo sequía en Brasil. Y el precio del café a finales de septiembre del año pasado subió a un 70% su precio, ¿no? Y ya a principios del 2025 subió un 95% el precio del café, todo por una sequía que hubo allá en Brasil. Ahora, nada nos hace pensar, en una tercera parte, no es que es como si partiéramos el pastel en 3 pedazos y nada más esta parte, no. Lo que quiere decir es que no es su totalidad, es una parcialidad lo que fue destruido. Ahora imaginémonos, si nos hacen falta suministros de alimentos básicos, ¿no? Frijol, arroz, maíz, todo lo que el hombre necesita para subsidiarse, se empieza a hacer un caos de hambre, de cosas donde pues, el mundo va a empezar a padecer, ¿no? Los suministros se empiezan a acabar. Entonces vemos que Dios empieza a limitar la autonomía del hombre. Porque no sé si se han dado cuenta, pero siento que más bien es una realidad que el hombre se ha vuelto tan autónomo o ha pensado que es autónomo, que piensa que si siembra ahí, algo le va a dar, ¿no? O sea, sí entendemos, ¿no? O sea, la autonomía dice, no, pues si yo hago esto, pues tiene que salir, ¿no? Entonces Dios empieza a destruir la autonomía del hombre, diciendo, no eres tú el que te provees. Entonces el resultado de esta granizada con fuego, dice, se destruye la tercera parte de la vida,
de la vegetación, de los cultivos, y las consecuencias, los consumidores, pues obviamente no empiezan a tener el alimento, ¿no? Después dice que se desata la segunda trompeta, se suena la segunda trompeta, dice, el segundo ángel tocó la segunda trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivos que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Y otra vez aquí vemos esta cantidad, tercera parte, que simboliza una parcialidad, algo, una parte. O sea, no es como que exactamente, sino no es total el juicio que está trayendo. Entonces lo que dice que como una montaña, ¿no? Y digo, veía unos comentarios y algunos decían, ¿no? Como tratando de hacer figuras de esto, decía que tal vez esa montaña significaba una nación importante que fue arrojada en medio de otras naciones importantes, pero lo que estamos viendo aquí es que realmente sí es un desastre natural, es algo que Dios está provocando. O sea, no es como una montaña, porque también tenemos que poner atención a esta palabra, como una montaña. Entonces, tal vez podría ser un meteorito o algo que cayó del cielo, lo que provocó una gran contaminación en el mar y todo su ecosistema, de tal manera que la vida marina fue destruida y la tercera parte de las naves también, ¿no? Entonces vemos cómo sigue afectándose todo la cuestión del suministro. O sea, si ya no hay alimento, entonces no hay pescado. Digo, si una parte de la vida marina fue destruida, pues ya no hay pescado, no hay alimento. Y luego también dice que las naves, y también cuando vemos, o sea, las naves son usadas para transportar el alimento a lugares lejanos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres importar algo de China, no te lo traes en avión, ¿no? Tú pagas un contenedor y te llega por barco. El punto es que la tercera parte de todo el transporte marítimo también va a ser destruido y poco a poco se va cerrando el suministro del ser humano. O sea, si no se dieron cuenta de repente, o cuando hay, ¿cómo se llama? Como avisos de desastres naturales o algo así, toda la gente se va y compra en Costco, en los supermercados y de repente de tal manera que hasta el gobierno tiene que decir, aguanten, ¿no? Porque se va a acabar el suministro. O sea, es tan delicado una parte de la cadena que si se descompone, a todos nos va como en feria, ¿no? No sé si ya lo notaron, digo, sí pasa. O la cuestión de cuando pasó lo del desastre aquí en Acapulco, ¿no? Se quedaron sin suministro y lo que dijeron es, pues nos robamos lo que podamos. Y fue un caos. Pero lo que queremos ver es cómo Dios está quitando todo lo que en el ser humano puede confiar para decir, no necesito a Dios, ¿no? Después, la tercera trompeta dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces vemos que también nos recuerda también a la historia del Éxodo cuando llegan a unas fuentes de agua llamadas Mara, que estaban amargas, que simbolizaba igual la tristeza y la amargura del pecado. Entonces, al igual que como en la segunda trompeta algo cayó sobre el mar, esta vez también puede ser un meteorito, un cometa que cayó sobre la tierra. El caso es que contaminó la fuente de las aguas, los ríos, y mucha gente fue muerta por esas aguas contaminadas, ¿no? Y como mencionaba, o sea, muchas personas han tratado de rebuscarle significados a estos, ¿no? Un comentario que leí decía, puede ser ¿cómo se llama? Arrio, con su doctrina herética, contaminando la tercera parte de la doctrina sana, ¿no? Pero no, la realidad es que son desastres naturales, porque estamos viendo que Dios está obrando sobrenaturalmente, haciéndose notar que Él tiene el control de todas las cosas. La cuarta trompeta, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se cese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche.
Entonces vemos que también los astros naturales, todas aquellas personas que leen sus horóscopos, que confían en la luna, en el movimiento lunar o en el sol, también van a ser atacados en eso, en su confianza. Y lo curioso es que dice que no va a haber luz la tercera parte del día, la estrella no va a brillar en la tercera parte de la noche, y las estrellas que brillan toda la noche no van a brillar tampoco. Entonces, Dios está moviendo toda la naturaleza. Y sí hay un motivo por el cual Dios lo está moviendo, y ahorita lo vamos a ver. Dice, y miré, versículo 13, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Entonces vemos que hasta este punto Dios mueve la naturaleza y Dios advierte que este juicio va en serio. Ataca a todos los medios naturales, los ordinarios de subsistencia, la comida, el agua, el sol, la luz del sol, todo aquello en lo que en algún momento el hombre ha puesto su confianza, su seguridad, incluso hasta su idolatría, ¿no? Porque vemos que hay culturas o personas que aún siguen rindiendo culto a los astros. Y creo que esto sí nos lleva a pensar un punto. Muchas veces pensamos o llegamos ¿cómo se? Como a darlo por hecho. De que el hecho de que yo tenga alimento, pues es algo natural. De que el hecho que tenga un plato en mi mesa, pues es natural. El hecho de que tenga luz en mi casa es normal, ¿no? Y dejamos de percibir que realmente el que da todas las cosas es Dios. No sé si te ha pasado, pero amas a los trabajadores de Comisión Federal cuando te regresan la luz, ¿no? Pero cuando no, dices... Pero cuando tienes la luz todo el tiempo, no pasa nada, estás feliz y dices, Dios, gracias por mi luz. ¿Alguna vez te ha pasado? Has dicho, Dios, gracias porque tengo mi luz. No, ¿verdad? Porque lo damos por hechos. Pues ahí está, ¿no? Pero cuando se nos corta la luz, Señor, por favor, te pido que no se echen a perder mis comidas en el refri y que el agua suba, y empezamos a darnos cuenta de cuando nos hace falta algo. Pero hemos hecho normal o común todo lo que Dios nos ha dado, toda su provisión, y hemos dejado de estar agradeciendo. Agradecemos cuando nos hace falta y de repente, pero el hecho de que Dios nos esté supliendo de todos estos suministros que lo hemos percibido como algo natural o normal, siempre ha sido Dios. Dice, mi Dios suplirá todas las cosas. Y necesitamos regresar a ese corazón agradecido, decir, sí es cierto, si hoy tengo mi carrito, gloria a Dios y gracias a Dios, y está a servicio de Dios. Y muchas veces volteamos a la cochera del vecino, es, ay, cómo quisiera tener ese carrito de allá, ¿no? ¿O qué haría yo con ese carrito? Yo creo que con esa camionetota así serviría a Dios. Y llevaría a todos mis hermanos a todos lados y empezamos a verlo de esa manera. Pero no nos damos cuenta que simplemente el hecho de tener las cosas es la misericordia y gracia de Dios. Vemos que hay una diferencia entre gracia común y gracia salvadora, ¿no? Y la gracia común es lo que Dios ha dado a todas las personas que puedan disfrutar de todo lo que hay en el mundo. Es la gracia de Dios. Pero el hombre se ha hecho tan autosuficiente diciendo, no necesitamos a Dios, nosotros controlamos todo. Pero necesitamos regresar a ese punto como ahorita, antes, meditar en esto. Todo lo que tengo y todo lo que me ha dado, si es un plato de comida, si son 2 platos de comida, es gracias a Dios y a su misericordia y a su gracia. Entonces Dios empieza a sacudir el mundo para que el hombre voltee hacia Él, diciéndole, tú no tienes el control de la naturaleza, yo tengo el control de la naturaleza. Después viene el versículo 13, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta. Entonces, si tal vez estos juicios que son parciales en la naturaleza no tienen efecto, pues espérense. Esa palabra ay anuncia un terrible dolor que viene. Pues Dios va a castigar con algo peor a los habitantes del mundo. Se dice ay por el terrible efecto que viene, ¿no? Luego vemos la quinta trompeta. ¿Alguien me puede ayudar a leer del 1 al 6 del capítulo 9?
Gracias, hermano. Entonces vemos que el quinto ángel toca la trompeta, dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí hay algunas traducciones que mencionan que vio, que más bien que la mejor traducción para esta parte es vi una estrella caída, lo cual está haciendo referencia a cuando Satanás fue expulsada hacia la tierra. No fue expulsado a la tierra porque se halló en él, pues maldad, ¿no? Entonces, Juan está escribiendo a Satanás y sabemos que es una persona porque podríamos decir, no, pues es una estrella que cayó del cielo, pues eso es o sea, está hablando de un astro, ¿no? Pero dice que se le dio la llave del abismo, por lo tanto es una persona, ¿no? Es una persona a la que está actuando ahí y muchos comentaristas se refieren a que es mismo Satanás, ¿no? Entonces dice que abrió el pozo del abismo y cuando vemos esta palabra del abismo es Tártaros, ¿no? Que es un lugar donde están demonios, dentro de ese lugar, ya sea que están morando ahí o que han sido encarcelados, porque también cuando vemos 1 de Pedro 2:4, si quieres buscarlo, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esa palabra que viene en el griego es abismo o tártaros, es decir, es el mismo lugar del que estamos hablando ahorita, y los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces recordamos cuando Dios castigó a los ángeles caídos en Génesis, dice que los mandó al abismo, es decir, al Tártaros. Y es este lugar donde ahora se le da la llave a Satanás para dejar salir a estos seres que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? A partir de este juicio, de la quinta trompeta, Dios empieza a usar o da permiso a los poderes demoníacos de poder actuar sobre la tierra. Entonces, Satanás abre el pozo del abismo y luego menciona, dice, versículo 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les ha mandado que no dañasen a la hierba, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces prácticamente también vemos otra plaga, ¿no? La plaga de langostas que se dio en Egipto. Pero el punto es que la realidad es que estas langostas o estos que menciona no son simples langostas como las de Egipto, ¿no? Porque dicen no toquen la hierba, sino hieran a los hombres. Prácticamente son poderes demoníacos que van a salir a atormentar al ser humano y dice que por 5 meses. Dice, les mandó que no dañasen, el versículo 5, y les fue dado que no matasen, sino solo atormentasen por 5 meses. Es decir, estas criaturas demoníacas van a estar solamente atormentando. Es decir, un piquete de estos animales, bueno, no sé qué sean, de estos demonios, te va a doler por 5 meses de tal manera que vas a querer morirte y no va a haber muerte, dice, ¿no? O sea, el sufrimiento solamente van a estar atormentando, no van a estar matando, dice. Y el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para las guerras. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como humanas, tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces vemos que estas criaturas pues tienen cosas tan raras, tan extrañas, que yo creo que las películas de terror se quedan cortas o tal vez nos va dando luz de lo que han visto algunas personas cuando están metidas con poderes demoníacos. Estas cosas sus descripciones, y hay de repente algunas personas, ¿no?, que dicen, no, pues tal vez estas eran como, Juan estaba tratando de describir como las cosas actuales, un helicóptero con las cosas así, las balas y todo eso, pero imaginémonos que el Señor Jesús no viene en esta época y viene dentro de otros 1000 años, ¿no?
toda esa tecnología que tenemos ahorita va a ser totalmente diferente. Tal vez en 1000 años un avión va a ser como una esfera, ¿no? Entonces no tiene relevancia en tratar de compararlo con algo actual. Más bien, o sea, esta es una criatura natural, bueno, una criatura demoníaca con toda esta descripción. O sea, no es como, no podríamos decir, no, pues que está tratando de describir algo, no. Estas criaturas existen, ¿no? Y estas características que mencionan es para describirnos lo terrible de su persona, la forma en cómo van a castigar. O sea, es como nos está dando luz de lo que pueden hacer este tipo de criaturas, ¿no? Luego dice el versículo 11, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces estas palabras en griego lo que quieren decir es destructor, ¿no? Haciendo referencia a la naturaleza, pues, de Satanás. Recuerden, cuando vemos que Jesús dice que el enemigo viene ¿para qué? Robar, matar y destruir. O sea, la destrucción es parte de la característica de Satanás. Entonces vemos que el que tienen por rey es al mismo Satanás. Entonces no podemos decir, no, pues las langostas no tienen rey, ¿no? Estos demonios sí tienen rey. Dice, y el primer ay pasó, y he aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos de oro, del altar de oro, que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Entonces vemos que se desatan 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Ahorita ya vemos que muchas señales acerca del río Éufrates también se están dando. Hay una parte más adelante de la escritura donde dice que cuando se seca el río Éufrates, viene el día del Señor. Pero si se dan cuenta y ven los mapas ahorita del río Éufrates, ya casi no hay agua, ¿no? El caso que de este río Éufrates van a salir cuatro ángeles, no son buenos, son demonios, que están atados. Ahora, el poder de ellos está limitado. Dios decide. Dios es el que les está dando la oportunidad de seguir actuando. Es decir, ninguna de esas criaturas está por encima de Dios o está fuera del control de Dios como para que podamos llegar a pensar o temer de estas criaturas o de este tipo de manifestaciones. Nada está fuera del control de Dios. Entonces Él les da el poder y se dice, maten a la tercera parte de los hombres. Otra vez vemos este juicio parcial sobre las personas, sobre el hombre. Entonces, hasta le pone, estaban designados para el día, el mes, para el año. Entonces Dios, en su infinito poder, en su infinito control, Él puede y sabe cada segundo en el cual puedan actuar estas criaturas. Entonces, y aquí como vemos que es un juicio parcial, un juicio de advertencia. El versículo 20 dice, 20, sí. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué dice? No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y bronce, de piedra y de madera, las cuales no pudieron ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos que a pesar de todo el juicio, de todo lo que están viendo, la naturaleza del hombre sale a flote, reluce. Dice que no se arrepintieron. Eran más duros, el corazón del hombre era más duro que todas estos juicios y estas plagas que estaban viniendo. El objetivo de Dios con esto era sacudir al hombre, que voltearan hacia Él. En pleno juicio estaba mostrando su misericordia, estaba extendiendo la misericordia si alguien quería voltear hacia Él. Y vemos que el mal principal del hombre, la idolatría. Una vez me explicaba mi tío, ¿no? De cuál era el pecado, en sí la esencia del pecado. Y era
en el trono de tu corazón, tú quitas a Dios y te pones tú. Y de ahí surge todo tipo de pecado. La idolatría, que es lo que dice que estos no se apartaron de su idolatría. Y vamos a ver primero Romanos 1, que dice desde el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la ira de Dios va a ser vertida sobre la impiedad y la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, toda la naturaleza da testimonio de un creador. Y Dios, moviendo la naturaleza en contra del ser humano, está dando testimonio. Y nadie, dice, de modo que nadie tiene excusa de no voltear a Dios. Nadie tiene excusa de no reconocer a Dios. Luego, versículo 21, y ahí vemos cómo entra la idolatría en la escena, ¿no? Bueno, más bien el corazón idólatra. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Todo el suministro. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, nosotros somos los buenos, nosotros sabemos todo, y el corazón a través de ese razonamiento quedó lleno de oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, criaturas, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es decir, ese entenebrecimiento del corazón y de la mente, empezaron a adorar cualquier cosa que encontraban. La idolatría, o sea, empezaron con puras idolatrías. Crearon de sus manos dioses que ni les hablan ni les responden, y ellos mismos los crearon, ¿no? Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estados atentados de toda injusticia, fornicación. Y aquí es donde vemos todo. El apartar a Dios de la vida de una persona trae todo este tipo de maldades que Dios está castigando en este tiempo que estamos en el capítulo 8 y 9. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicaciones, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Entonces vemos que el hombre quitó a Dios y el resultado es todo esto que les acabo de leer: perversidades, iras, enojos, malignidades, desobedientes a los padres, necios. Sale todo este fruto. Entonces Dios empieza a castigar en el capítulo 8 y 9 toda la acción del hombre, que se basa en esto, ¿no? Toda en la idolatría. Los empieza a castigar. Pero aún así, dentro de ese castigo, sigue dando la misericordia. ¿Okay? Si ya viste que viene el juicio, si ya viste que esto es verdadero, esto es ciertísimo, arrepiéntete. Y el objeto de Dios en estos dos versículos es que la humanidad se arrepienta. Por eso vemos que es
es un juicio parcial, porque hay tiempo, hay espacio para que todavía puedas voltear, pero dice que ni aún así. Y saben que este pasaje también es una oportunidad para cada uno de los que estamos aquí. Si examinamos y miramos nuestra vida, nos preguntamos, ¿quién está en el trono de mi corazón? ¿Quién es el que dirige mi vida? ¿Quién es Dios para mí? Y si dentro de esa respuesta te das cuenta, sí es Dios, pero yo quiero seguir haciendo esto. Yo quiero seguir caminando de esta manera. Yo quiero así tomar mis propias decisiones. Te das cuenta que no es Dios el que está ahí. Si seguimos viviendo por nosotros mismos, en nuestra autonomía, en la confianza en nuestros recursos o en nuestras capacidades o en nosotros mismos, Dios no está en ese trono. Pero hay una advertencia. El juicio de Dios es verdadero y tarde o temprano aquel que no ha puesto a Cristo, que no tiene a Dios como su Dios, va a ser castigado. Ahora, todo ese tiempo que tenemos, las palabras que escuchamos, todo lo que Dios hace, sí nos pueden decir, bueno, tal vez hoy es el día de dejar esa vida. Tal vez hoy es el día de dejar mi doble vida. Tal vez hoy es el día de arrepentirme y no caminar en eso. Porque si estamos pecando sin ninguna clase de remordimiento, el Espíritu Santo no está. O ya lo apagaste o de plano nunca lo tuviste. Si puedes pecar deliberadamente sin sentir el dolor del pecado y sentir que has traicionado a Dios o que hemos pecado contra Dios, hay que considerar esto. Y hoy es el punto donde podemos abandonar nuestro mal caminar y este espacio que se hizo en el cielo, úsalo para meditar. Decir, no, yo quiero arrepentirme. Yo no quiero tener este corazón que tuvo el ser humano de que a pesar de ver todo incendiándose, dijo, no, yo estoy bien, conmigo no pasa nada. Tal vez sea el momento de decir, Señor, ya no quiero hacer esto más. Ya quiero abandonar este pecado. Ya quiero dejar de caminar de esa manera. Y quiero que tú seas el que dirija mis pasos. Creo que es un buen punto y una buena reflexión que nos deja este capítulo. No endurezcas tu corazón. Dice el escritor de Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y como vemos que Dios es tardo para la ira, tal vez nos está dando advertencias, ¿no? Muchas veces pensamos que, de la nada, Dios ayuda. Dios va avisando. Dios te va dando señales. Por ahí no, te va a ir mal, te vas a lastimar. Y a veces ignoramos todas las señales y vamos directito al matadero, ¿no? Entonces, meditemos en esto, hermanos, meditemos qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo, más bien, aceptar la misericordia de Dios en este momento? Decir, Señor, tú ahora. Y el Señor está ahí, esperándonos, escuchándonos. Sabemos que Él escuchó cada oración nuestra. No le es ajena. Está tan atento, tan delicado su oído a nosotros, que Él puede extender la misericordia a nosotros y volvernos a Él, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos hablas, Dios, y sabemos cuando estamos mal, tú nos muestras tu misericordia a través de circunstancias y en las que podamos voltear hacia ti, Señor. Pero te pedimos que si hemos estado endurecidos, que tú cambies nuestro corazón, Señor. Que tú cambies ese corazón de piedra que tal vez no quiere hacerte caso, ese corazón de piedra que se niega a renunciar a todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere ir, Señor. Cámbialo, Señor. Muéstranos. Abre nuestro corazón para aceptar tu perdón, Dios, para aceptar tu gracia y poder seguir creciendo en ti, Señor. Quita la mentira de nuestros ojos, Señor, que podamos verte a ti, Señor, y que también le damos esta advertencia, Señor, que de lo que va a pasar en su futuro, Dios, y podamos estar confiados en que estamos en ti, Señor, en que estamos permaneciendo en ti, Señor, en que tú un día vas a estar con nosotros y nos vas a librar de todo esto que va a suceder, Señor. Mueve nuestros corazones a tu perdón, Señor, y que, Dios, tú seas glorificado a través de tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Dios, te adoramos, seguimos cantando a ti, Señor, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén.